Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo Voces que Suman, en esta propuesta que es nuestro segundo panel, un ciclo que surge desde La Voz del Interior, vía streaming con réplica en los Andes de Mendoza, en toda la plataforma de Vía País y también en nuestros perfiles de redes sociales en Facebook y en YouTube. Bueno, como les contamos cuando arrancamos este ciclo, nosotros tenemos un propósito bien concreto, que es repensar, ¿sí?, para tratar de entender, de comprender y de enfrentar los cambios tan profundos, tan dinámicos que se están produciendo a todo nivel, ¿sí?, y que impactan en el entorno en el que vivimos. Y hoy es el turno de repensar el turismo. Si hay una actividad o una de las que más sufrió durante la pandemia, con un impacto muy fuerte, ha sido justamente el turismo. Mira, si uno hace una especie como de mapa de calor mirando todo el mundo, bueno, vas a encontrar distintas temperaturas, ¿sí?, que tienen que ver a su vez con las distintas velocidades a través de las cuales está reaccionando la industria del turismo, pero que está de la mano o atada a regulaciones, ¿sí?, que dependen de restricciones, obviamente sanitarias, que tienen que ver con el ritmo de la vacunación, con cómo se desarrollan o no las variantes del coronavirus en distintas partes del mundo. Y hablando de ello, aquí en Argentina, esas restricciones sanitarias conviven con otras restricciones. Una de ellas, las del bolsillo, ¿no?, nuestras restricciones económicas, que a su vez están pegadas o ancladas a restricciones fiscales o monetarias, ¿no? Porque fíjate vos, ¿no?, el turismo, una parte del turismo, no todo, pero una buena parte, también explica una parte del ingreso y egreso de divisas o de dólares particularmente. Mira, un solo dato, simplemente uno, como para poder tomar dimensión del tremendo impacto que ha tenido en el turismo la pandemia. El año pasado, y estos son datos de la Organización Mundial de Turismo, la industria resignó aproximadamente 1.000 millones de llegadas internacionales. ¿Sí? Una barbaridad, ¿no? Porque esto es una caída aproximadamente de un 75% y es de golpe haber retrocedido en el escenario mundial al nivel en el cual trabajaba el turismo internacional hace 30 años atrás. Obviamente todos están mirándose y preguntándose, che, ¿cuándo se va a recuperar esto? ¿Cuánto tiempo va a llegar? Y esas restricciones de las cuales hablábamos recién también conviven con otra cosa, ¿sí?, con deseos. Si hay un deseo que se acumuló, que tuvo un enorme nivel de acumulación durante la etapa más restrictiva de la pandemia, ha sido entre ellos el deseo de viajar, ¿sí?, de trasladarse, de disfrutar, de experimentar. Creo que todos hemos acumulado una especie de enorme stock de deseo de trasladarnos y de viajar. Bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy, porque es un entorno muy complejo para los actores de esta industria del turismo. Entonces vamos a hacer foco en cómo se está reconfigurando el sector, qué pasa con la oferta y la demanda, qué pasa con las tendencias, cuáles son las amenazas y obviamente cuáles son las oportunidades. Soy Daniel Alonso y tengo el placer de moderar hoy un panel altamente calificado, con personas de muchísima experiencia, muy representativo, al cual vamos a complementar además con la mirada y la experiencia, de influencers, ¿sí?, esta especie de viajeros profesionales. Pero déjame que primero te presente cuál es el panel que hoy nos va a ayudar a repensar el turismo. Diego García es presidente de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina. Cursó la carrera técnico superior en turismo y tiene más de 30 años de experiencia en la industria turística. Trabajó en empresas como Amadeus, Almundo.com, Copa Airlines, Continental Airlines y Aerolíneas Argentinas. Actualmente es director de Air Europa para América, con 15 países y 22 rutas aerocomerciales a su cargo. También preside la comisión directiva de JURCA, la Cámara de Compañías Aéreas para Argentina. Lorena Gasser es gerente comercial de Copa Airlines para el interior de Argentina. Es contadora por la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Dirección de Negocios por la Escuela de Graduados de Ciencias Económicas de la misma universidad. Tras el desembarco de Copa Airlines en Córdoba en 2007, ha liderado el desarrollo de la compañía en el interior, promoviendo y potenciando nuevos mercados como el lanzamiento de vuelos a Panamá desde ciudades como Rosario, Mendoza y Salta. Tiene más de 15 años de trayectoria en la industria.
Aldo Elías es vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Turismo. Fue presidente de la Asociación de Hoteles de la República Argentina y de la Cámara Argentina de Turismo, entre otros espacios sectoriales. En la actualidad, además de dirigir el Hotel Presidente en Buenos Aires, encabeza el Instituto de Calidad Turística Argentina y la Federación Sudamericana de Turismo. También ejerce la vicepresidencia segunda de la Asociación de Hoteles de la República Argentina y de la Cámara Argentina de Turismo. Juan Toselli es presidente de Juan Toselli International Tours. Inició su empresa en 1980 junto con su familia. Identificado como uno de los pioneros de la operación mayorista en el interior del país, su compañía cuenta con oficinas propias en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Miami. Durante su dilatada trayectoria, ha participado de manera activa en distintas organizaciones empresarias que aglutinan a agentes de viajes. Bueno, ese es el panel que nos va a acompañar hoy. Estamos saliendo por La Voz del Interior, vía streaming, también por la plataforma de los Andes en Mendoza y por toda la red de la plataforma de Vía País, bueno, además de nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook y en YouTube. Tenemos un panel híbrido, ¿sí? Conectados en tiempo y en espacio. Aquí de manera presencial está Lorena Gasser de Copa Airlines. Lorena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Daniel, un gusto estar acá. Y también Juan Toselli, con una larga trayectoria, uno de los principales operadores mayoristas del interior del país. Juan, gracias por responder a esta convocatoria. Gracias a ustedes. Bueno, y también quiero saludar a quienes están conectados de manera remota, desde Buenos Aires, entiendo, ¿sí? Diego García, que es el presidente de la Cámara que aglutina a las compañías aéreas que operan aquí en la Argentina, JURCA es la sigla, pero también es director regional para América de Air Europa. Diego, ¿cómo estás? ¿Me recibís bien ahí? Perdón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los escucho perfecto. Bárbaro. Y también está Aldo Elías, empresario hotelero, también con mucha trayectoria en entidades intermedias relacionadas con el turismo. Ha sido presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Hoy ocupa una de las vicepresidencias de esa entidad. Aldo, gracias también por estar junto a nosotros en este panel. Gracias, Daniel, y gracias por la invitación. Un gusto compartir este panel con Diego, con Lorena y con Juan. Buenísimo. Bueno, les cuento cómo va a ser la dinámica, ¿sí? Hemos elegido 4 disparadores. Primero pensábamos eran ejes, en realidad son disparadores porque la idea es que enriquezcamos en esta conversación esos disparadores. La buscamos a Mariela Mosiulski, que es una consultora especializada en investigaciones de mercado, es CEO de Trend City, pero antes de avanzar, déjame que primero te la presente. Mariela Mosiulski es consultora y CEO de Trend City. Es licenciada en Psicología por la UBA con varios estudios de posgrado. También es docente en programas de las universidades de San Andrés, Palermo, Siglo XXI, San Martín y la UCEMA. Fue elegida entre los 250 Game Changers mundiales en inteligencia de mercado. Es CEO fundadora de la consultora Trend City y presidenta de la Sociedad Argentina de Investigadores de Mercado y Opinión Pública. Bueno, la buscamos a Mariela, hicimos una nota con ella porque teníamos muchas inquietudes y ella nos ayudó a definir estos 4 disparadores de los cuales te estaba hablando. El primero, mira, le preguntamos a ella si estamos o no frente a una nueva era en el turismo. Y si es así, ¿por qué? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus características? Esto nos dijo Mariela. Sí, efectivamente estamos frente a una nueva era del turismo porque estamos frente a una nueva era de la historia de la humanidad. La particularidad de esta pandemia, esta crisis sanitaria, es que se cruzó con una revolución digital que se considera la 4ª revolución del conocimiento y que ha cambiado nuestra manera de consumir, nuestra manera de producir. Se han habilitado nuevas formas de riqueza y también ha cambiado todas nuestras actividades. Entonces, esto impacta en todas las industrias y también, en este sentido, cambia lo que buscamos en el consumo, tanto de objetos materiales como de inmateriales. Y aquí es donde entra la industria del turismo. Estamos viendo, y lo estamos viendo con las marcas, con las empresas, pero también con las personas, que toda esta situación nos volvió tal vez más reflexivos, más introspectivos, y lo que le pedimos
cualquier consumo que estamos eligiendo es que nos aporte de alguna manera algo a nuestra propia experiencia, a nuestros saberes, a nuestros conocimientos. Queremos disfrutar, queremos poder conectarnos con otros, queremos conocer. Entonces, estos viajes significativos son los viajes que nos permiten algún tipo de crecimiento personal, cultural, conocer de otras culturas, conocer de nuestra propia cultura, conocer también lugares donde uno pueda encontrarse con otras personas o con uno mismo, lugares también para meditar, más conexión con la naturaleza. No es solamente un viaje para descanso, para confort, sino que de alguna manera volver renovados de ese viaje. Hoy lo que se le está pidiendo al viaje es este crecimiento casi espiritual, cultural, deportivo. Hay distintos perfiles, por supuesto, pero esta pandemia lo que hizo fue acelerar muchas tendencias. Bueno, de un punto primordial, que era saber si había o no una nueva era en el turismo, Mariela puso varios elementos. Pero lo primero, y ya quiero tirar el diálogo con Lorena, esta nueva era, ¿cómo es que los impacta? ¿Sí? En el sector donde ustedes se desenvuelven, que tiene que ver con el mercado aerocomercial, ¿qué transformaciones ya han empezado a experimentar? Interesante el informe de Mariela. Respondiendo a tu pregunta, Daniel, yo creo que estamos definitivamente ante un punto de inflexión, ¿no? de cambios, esta transformación digital que menciona Mariela. En el turismo quizás se comenzó a vivir antes de la pandemia, ¿no? El turismo fue pionero en esto de la transformación digital. La pandemia aceleró la transformación de todos los sectores económicos. El turismo no es excepción, sin dudas. Y generó muchos cambios, ¿sí? Pero yo siempre digo, la pandemia nos trajo muchos cambios a todos, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, culturalmente, en el trabajo, en el hábito diario. Pero hay algo que para mí no cambió, y es el deseo de viajar de la gente. La gente, a pesar de la pandemia, tiene el viaje como prioridad, ¿sí? Un viaje que quizás, como menciona Mariela, ha ido mutando en cuanto la gente, el viajero, exige un poquito más, tiene que ver con esta experiencia que busca un poquito más allá, busca que sea más significativo, que deje algo más. Pero yo quiero resaltar esto, el viajar no cambió, la gente sigue queriendo viajar, exige mucho más de ese viaje quizás, viaje que puede ser una escapada de fin de semana, puede ser un viaje doméstico, un viaje internacional, ¿no? Todo tipo de viajes, y ahí es cuando juega un rol clave la transformación digital, ¿no? Para llegar a esa demanda específica que nos está pidiendo este nuevo viajero más digitalizado también, esta transformación es necesaria para hacer sostenible la empresa en el futuro, ¿no? Justo que estás tocando este tema, y lo voy a involucrar ahora a Juan, porque vos tenés el olfato en el mercado también, de qué está buscando la demanda, o cómo se está expresando la demanda. ¿Qué ves en esta nueva era y qué movimientos estás viendo dentro de lo que es el perfil del turismo aquí en esta parte del mundo? Bueno, lo que Mariela plantea es muy válido para cuando haya normalidad en la oferta. En este momento donde la oferta es tan escasa, todas esas nuevas demandas pasan a un segundo término, y lo primero que quiere hacer la gente es viajar. Luego veremos qué tipo de viaje, pero primordialmente quiere tener la oportunidad de viajar. Porque el viajar es muy importante para la salud mental. Tremendo, y sobre todo con el estrés que uno vive diariamente, sirve para equilibrar eso, digamos, el estado anímico, ¿no? Entonces, ya no es un lujo como sucedía anteriormente, sino que es una necesidad el hecho de poder viajar. Y yo no veo que hoy el público sea muy exquisito, en su demanda. Lo que quiere es tener la oportunidad de poder viajar. Esto que plantea Mariela me parece muy válido, pero yo lo veo para dentro de un tiempo cuando tengamos una oferta normal. En este momento que la oferta es escasa, yo creo que la gente prioriza el hecho de poder viajar y luego va a ser más selectiva. Está clarísimo. Voy a pasar al panel híbrido, a quienes están conectados de manera remota, y le quiero dar pie a Aldo Elías, que está muy relacionado con el sector hotelero, ¿sí? El sector receptivo, bueno, que han experimentado en este
último tiempo con estos cambios que se vienen produciendo en el turismo, Aldo? Me parece que no me recibe desde ahí, Aldo, o no me escucha. Bueno. Perdón, estaba muteado. Ahora Perdón, Daniel. Sí. Ahora sí. Decía que el escenario que hemos atravesado estos últimos 20 meses han sido realmente un antes y un después para la actividad hotelera y para la actividad turística en general. Es cierto que la perspectiva hacia adelante es muy interesante porque este atravesar la pandemia que hemos padecido desde marzo o desde enero del año pasado en gran parte del mundo, acá a partir de marzo con la cuarentena obligatoria, nos ha puesto en una situación de revalorizar muchas de las cosas que veníamos realizando en forma automática, quizás, y sin mayor, sin haber prestado atención de manera clara a lo que estábamos haciendo. Creo que hoy, como mencionaba recién Juan, la actividad de viajar, el hacer turismo se ha transformado en un aspiracional. Creo que hoy hay una conciencia muy clara de querer disfrutar esos momentos, de querer ser parte de una experiencia de vida en ese viaje, y que no es solamente acumular millas y sacar fotos de monumentos, de esculturas o de paisajes. La nueva onda vinculada a la actividad turística tiene mucho más que ver con la experiencia, con vivir un escenario distinto, con ser parte de lo que la comunidad a la cual vamos a visitar se nutre, de su gastronomía, de su enología, de sus costumbres, y realmente creo que tenemos un escenario propicio para reposicionar a la actividad turística. Queda claro. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Creo que mucho. Perfecto, perdón. Antes quiero escuchar a Diego García también, por lo menos la opinión de él sobre este panorama, antes de que cerremos este primer bloque y podamos pasar a nuestro segundo disparador. Diego. Sí, buen día. Coincido con lo que dijeron mis colegas, coincido con el issue que están planteando, pero sí quiero remitirme que estos cambios no fueron por la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue un poco acelerar algunas modalidades de interacción entre el turista y los prestadores de los servicios, pero estos cambios de tendencia fueron cambios que se empezaron a producir a medida que fue evolucionando el destino, pues los destinos todos evolucionaron, la forma o las políticas de recursos humanos que tienen las empresas. Hoy los grandes o los países del primer mundo muchos ya están haciendo pruebas de 4 días de trabajo solamente en la semana, con lo cual la gente tiene un día más para ese fin de semana para poder destinarlo al ocio y al turismo, que es una forma de disfrutar ese ocio. Algunas empresas te permiten 2 meses, 3, 4, un mes, trabajar en otra parte del mundo donde vos puedas interactuar, porque el ser humano se fue desarrollando y fue cambiando el lugar de donde habita o donde habita parcialmente durante el año. Hoy los gobiernos te permiten tributar estando 6 meses viviendo en tu país y 6 meses en otros países. Entonces, pues también todos esos cambios, toda esa evolución que ha tenido el trabajo, las políticas de recursos humanos, las evoluciones de los destinos, han hecho que el turismo hoy sea diferente. Coincido con Aldo Elías que este cambio va a ser muy largo, porque también esa forma de interactuar, la digitalización en todos los puntos o el customer journey del turista es muy onerosa, y no todos los prestadores de turismo van a poder estar a la vanguardia. Entonces va a haber algunos que van a estar más desarrollados que otros, pero no por eso el turista no va a dejar de consumir ese producto. Pero yo creo que lo que hizo la pandemia fue
por un lado, apurar esta digitalización, ¿no? Por ejemplo, en lo que le concierne a las líneas aéreas, todo el proceso de preembarque hoy prácticamente el viajero lo puede hacer desde su hogar, ¿no? Y llegar y no tocar, o sea, solamente dejar el equipaje y pasar a abordar un vuelo. Entonces, todos esos procesos que veníamos valga la redundancia, en un proceso de transformación, los prestadores tuvimos que acelerarlo porque la pandemia nos sinceró o nos obligó a ponernos a tono en ese sentido. La digitalización de la interacción entre el turista o viajero o cliente y nosotros los prestadores, en este caso, prestadores aéreos. Está perfecto, lo mismo Diego. que la forma del consumo, la compra y todo eso. No, todo bien, déjame que justo quería hacerte una pausa ahí porque en rigor, mientras los estoy escuchando, sin querer ya nos estamos metiendo en el segundo disparador. Es muy rico todo esto que estás aportando y que han aportado todos, ¿no? Porque otra de las preguntas que le hicimos a Mariela, si hay una nueva era, ¿hay un nuevo turista? No sé si tanto, pero si este nuevo turista acompaña esa nueva era, ¿cuál es el perfil? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué cosas busca? En esto obviamente está este tema de las tendencias que recién mencionaba. Bueno, esto nos contaba Mariela. Hay un denominador común que es la conexión con los propios deseos. Cuando uno empieza a pensar un viaje, empieza también casi una evaluación acerca de sus propias prioridades, que es lo que estoy buscando para mí mismo. Pero por supuesto hay distintos perfiles. Están los perfiles que van a buscar un desafío mayor en cuanto a su performance deportiva, entonces el viaje se transforma también en mejorar la propia marca personal. Crece mucho el turismo de aventura, por ejemplo. Eso es el perfil de aventureros que lo que buscan es progresar en estas actividades que les interesan. El perfil de los viajeros que buscan la sustentabilidad, conocer más la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza. Crece, por ejemplo, todas las propuestas relacionadas con glamping, con poder hacer camping y poder estar en la naturaleza, pero con más comodidades. También otros, como decíamos antes, otras posibilidades de viajar y de hacer turismo sin dejar de trabajar, pudiendo articular las dos actividades. Entonces también aparecen propuestas donde hay un espacio con buena conectividad garantizada. Incluso durante la pandemia hubo en los resorts de Walt Disney un espacio para que los chicos pudieran mantener sus clases. Entonces esto también nos habla de una sociedad más asincrónica. Antes todos tomábamos las vacaciones más o menos en las mismas fechas, trabajábamos más o menos en los mismos horarios, teníamos el horario para trabajar, el horario para hacer actividad física, el horario tal vez para comer, y hoy con esta posibilidad que nos da la tecnología de tener algunas actividades sincrónicas y otras asincrónicas, también afectan el turismo. Por un lado, la tecnología nos permite organizar nuestros viajes, como ya sabemos, ser más autónomos y personalizarnos, pero la posibilidad de que alguien sea un especialista en este tipo de viajes, que pueda armarlo a medida, que pueda conocernos, que pueda responder frente a un imprevisto, empieza a revalorizarse también. La tecnología como un aliado, pero también la experiencia humana para ayudarnos a asistirnos y permitirnos llegar al mejor viaje para cada uno. La personalización es una tendencia también en viajes. También la nutrición cultural es una tendencia, también la revalorización del pasado, por ejemplo, Airbnb estaba ofreciendo unos viajes que luego de hacerse el test genético para saber de dónde son los antepasados, poder visitar esos lugares. Entonces es más personalizado imposible. La pandemia nos hizo valorar más los refugios. ¿Dónde me siento seguro? ¿Dónde siento que están mis raíces? ¿Cuál es mi anclaje? Revalorizar también el propio país de cada uno, lo local, y incluso las raíces de cada uno, como estaba diciendo recién. Bueno, nunca conocí el pueblo de mis abuelos,
Entonces, podría hacer un viaje conociendo los distintos lugares de donde provengo, por ejemplo. Esa nutrición cultural y esa necesidad de anclaje y esa necesidad de refugio y de autoconocimiento se pueden combinar en una propuesta turística a medida para alguien que busca de los viajes algo más. Bueno, la verdad es que Mariela puso sobre la mesa un montón de elementos. Es como si tuviéramos una baraja de cartas de todos los colores, ¿sí? Pero, Juan, te quiero involucrar aquí porque recién planteaste algo que a mí me parece válido. Es cierto, hay un montón de todas estas cosas dando vuelta, pero hay otro elemento primordial que es viajar, no importa cómo sea. Viajar primero, después empezar a atender todos estos perfiles. Me interesa ese punto que recién desarrollaste. ¿Por qué crees que eso ocurre y si es más profundo en Argentina que en otros lugares? Yo creo que la gente, es como cuando uno le restringen algo, le aumenta el deseo. Entonces eso es lo que yo veo en el tema viajes. Al haber estado restringido, es como que ahora hay un aluvión de gente que quiere viajar. Yo estuve el mes pasado visitando Las Vegas concretamente y estaba llenísimo, ¿no? Y la mayoría era gente local. Y bueno, ¿qué pasaba? Que había muchas restricciones para los americanos para salir al exterior, entonces ellos se volcaban a los lugares donde ellos podían viajar y estaban cerca de su domicilio por si algo les pasaba. O sea, lo que yo veo es que la gente va a priorizar poder viajar en primer lugar y luego va a elegir, si puede, dónde lo va a hacer. Y yo hay otra cosa que estoy notando, ya que estamos hablando de los cambios. Sí. La mensajería instantánea ha permitido que la gente se tome más vacaciones que antes, porque uno puede controlar el negocio o la información importante del negocio desde una distancia, ¿no? En el acto. Entonces eso le va a permitir, voy a decir algo a lo mejor que suena suntuoso, pero a lo mejor alguien puede estar jugando un partido de, no sé, de golf, por ejemplo, y al mismo tiempo en el teléfono controlando lo que esté pasando en su negocio y no tiene que estar volviendo rápidamente, sino que lo maneja de la distancia. Y eso va a permitir que la gente salga más de vacaciones. Bueno, sí, atravesado por transformación tecnológica y digital, algo de eso también mencionaba recién Diego, también Mariela, ¿no? De cómo se mixtura esto de poder viajar, de disfrutar, de estar en un lugar sin dejar de trabajar eventualmente. Es un tiempo que tiene que regular cada uno o cada familia. Quiero pasar a Aldo Elías para preguntarle si estos perfiles que recién manifestaba Mariela comienzan a presionar o a hacer una demanda específica sobre la oferta, por ejemplo, de los servicios en hotelería, Aldo. Yo creo que por ahora no, Daniel. Me parece que estamos en una etapa, como decía Diego hace un rato, estamos en una etapa de desarrollo de una tendencia que ya se venía plasmando desde antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue poner las cosas en una perspectiva más profunda y quizás acelerar cambios que inevitablemente iban a llegar en un momento u otro. Fijémonos o recordemos que la actividad turística ha venido creciendo los últimos 30 años en forma exponencial e ininterrumpida. Solamente tuvimos un paro a partir de esta pandemia y por ahora yo no noto cambios o no percibo que vaya a haber cambios dentro de lo que es la actividad hotelera sustantivos respecto de nuevas modalidades. Sí creo, como mencionaba recién Juan, que la gente o los turistas mayoritariamente están volcándose a destinos de cercanía. Lo que comentaba del movimiento turístico que hay dentro de Estados Unidos, lo que va a pasar un poco acá con la que va a ser la temporada de verano, con un gran movimiento dentro del país. Y me parece que hasta tanto no tengamos certeza de que efectivamente la vacuna nos cuida como nos imaginamos que nos debería cuidar, vamos a estar trabajando sobre destinos locales, destinos de cercanía, mucho más que por destinos de larga distancia, por llamarlo de alguna manera. Pero no veo todavía en hotelería un cambio significativo respecto de lo que va a venir.
Perfecto. Ya nos vamos a meter más en ese tema que manifestabas cuando estemos trabajando sobre amenazas y oportunidades. Pero antes de cerrar, también quiero escuchar, recién decía turismo de cercanía, pero aquí tenemos representantes de sectores que trabajan con turismo internacional o con viajeros que van de un país a otro. Y Lorena, te quería preguntar, ¿cómo es adaptarse desde ese sector a estas tendencias que se vienen manifestando, algunas que acelera la pandemia y otras, como manifiesta recién Juan? Espera, porque hay un paréntesis también y hay otras cosas por las cuales atender primero antes de ver ofertas más customizadas, si se quiere, o más personalizadas. Sinceramente, creo que todavía no estamos viendo esa tendencia. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos saliendo de un modelo de escasez de asientos al exterior, entonces la oferta de sillas no ha sido suficiente para tener la demanda, que es mayor. Si todavía no nos hemos acomodado, tenemos una demanda contenida que está reprogramando todavía, que no está comprando nuevos viajes, está reprogramando viajes que compró con anterioridad y que todavía, digamos, la estamos proyectando a futuro. Todavía la nueva demanda, esta que va a marcar el cambio de tendencia, es incipiente, porque todavía, recién ahora se han abierto los aeropuertos del interior, por ejemplo, estamos teniendo más vuelos desde Ezeiza, estamos volviendo una conectividad que todavía es inferior a la normalidad que tuvimos prepandemia. Entonces creo que es muy pronto para definir o sacar una conclusión sobre ese cambio de tendencia. Ahí coincido con Juan, todavía no estamos, va a venir definitivamente, el ser humano cambió, va a cambiar la forma de consumir también viajes, lo que va a esperar de un viaje, pero todavía no tenemos estadística suficiente para decir nos vamos para qué lado. Sí, creo que... Acabas de mencionar un punto y se lo quiero preguntar a Diego García, que es cómo es esto de gestionar el stock de reservas, ¿no? O sea, durante una buena parte del año pasado hubo gente que compró y que luego no ejecutó ese consumo y que ahora que se empieza a abrir la actividad, imagino, hay una enorme presión sobre el servicio que se presta. Digo, ¿cómo es que está resolviendo la industria de compañías aéreas esa demanda cada vez más acelerada para consumir lo que se compró hace un tiempo? Bueno, ese fue uno de los principales desafíos que teníamos nosotros, porque también tuvimos que adaptarnos a las distintas regulaciones que tenía cada país, y cada país tiene una regulación diferente. Es distinto a la regulación que está en Europa, como la que hay en Estados Unidos, o la que hay propia en América. Incluso dentro de América también tenés Brasil, un país muy regulado en ese sentido, de defensa del consumidor, y otros menos regulados. Entonces las compañías, el primer desafío fue adaptarnos a las regulaciones, primero a la situación posible que teníamos de responder a la demanda de los clientes y después adaptarla a cada país. Hay aerolíneas más internacionales que otros y necesitaban un poder de adaptación. Hoy, viendo con el diario del lunes, te diría que las líneas aéreas hemos aprendido y hemos sabido corresponder a la necesidad de los pasajeros. En algunos casos con mayor éxito, otros con un poco menos de éxito, pero te diría que la situación fue realmente exitosa y hoy todos están pudiendo, dentro de la medida de lo posible, obviamente por la oferta, porque hay todavía destinos que no se han abierto o que se han abierto tarde. Vos no podés tomar la decisión, un gobierno toma una decisión, hoy abro de nuevo un aeropuerto, la aerolínea no puede al día siguiente poner un avión, porque ese avión va a llegar vacío. Entonces hay que tomarse entre 45, 60 hasta 90 días, dependiendo si el destino es de largo recorrido o corto recorrido, para poder instaurar de nuevo una ruta. Entonces, el cliente también es importante decir que el cliente se ha sabido adaptar a las propuestas que le hemos dado las aerolíneas y creo que, te repito, cerrando esa pregunta, ha sido exitoso. Permitime ir también aportar algo al tema del cambio de la tendencia de cómo nos relacionamos con los clientes. Y vuelvo a lo mismo, esto empezó antes de la pandemia. Ya vos, cómo te relacionabas con los clientes y todo lo que era la era de la digitalización, nos permitió a nosotros hacer o targetizar distinto el modo que nos comunicamos con ese cliente, el modo de consumo con ese cliente, el modo del uso del servicio con ese cliente. Te doy un ejemplo. En el 2014 hubo una aerolínea europea que vos entrabas con tu Facebook
y tenías tus amigos y podías ver si alguno de tus amigos estaba sentado o había buqueado un lugar en ese avión, y vos buqueabas tu asiento e invitabas a otro amigo que se siente al lado. O sea, eso empezó antes de la pandemia y se va, digamos, incluso incrementando el uso de estas herramientas, porque también el nuevo consumidor ha cambiado sus hábitos, ¿no? Las familias ya no son familias como antes de 4 o 5 hijos. Hoy, cuando vos hablás, yo tengo una hija de 22 años y hablo de hijos, me mira como diciendo, papi, si tengo uno, estate contento. Entonces, ¿cómo le vamos a tener que abordar? Nosotros las líneas aéreas, o Juan desde turismo, o Aldo desde la oferta hotelera, va a ser totalmente diferente a, por ejemplo, cómo me aborda a mí, que tengo 4 hijos. O sea, yo cuando mis hijos eran pequeños, lo único que pensaba era ir a un all inclusive y poder estar una semana descansando. Hoy ya mis hijos mayores, ya vamos a lo que decía Mariela, a tratar de, bueno, vamos a tal país, cómo es la cultura, cómo es la gastronomía, cómo podemos sacarle jugo, te podés quedar a estudiar vos, un hijo mío se puede quedar a estudiar ahí. O sea, ya lo ves con otros ojos, pero hablo siempre lo mismo. Sí. Yo creo que el cambio de tendencia es por la evolución de nosotros como consumidores y cómo evoluciona, digamos, la humanidad, ¿no? Y el destino también. Está bueno el planteo, y me quedo con este último concepto y con uno que también comentaste y que creo que es denominador común, ¿no? Este proceso enorme de adaptación. Hemos ido de lo general a lo particular y cada vez vamos a ir cerrando aún más ese círculo para meternos en el núcleo duro de esta discusión. Nos quedan 2 disparadores o 2 ejes por los cuales ir y para charlar. Ahora vamos a hacer una brevísima pausa. Acuérdate, estamos por la plataforma de La Voz del Interior, también por Los Andes de Mendoza, también por Vía País y por nuestros perfiles en redes sociales en Facebook y en YouTube. No te vayas lejos, en un ratito volvemos y también vamos a intervenir con la experiencia que ya están teniendo los influencers que giran alrededor de la industria del turismo. En un ratito volvemos. Bueno, como te decía antes de esta brevísima pausa, nos vamos a meter en el núcleo duro y esto lo vamos a dividir en la primera parte, serían como amenazas y después oportunidades. Las amenazas, un poco ya hemos estado hablando, ¿no? La situación de restricciones sanitarias, de cómo eso coexiste con restricciones económicas aquí en la Argentina y cómo creemos entonces que se va a empezar a desenvolver el sector. Algunas pistas, de hecho, de nuestros panelistas ya hemos escuchado, pero recurrimos de nuevo a Mariela Mosiulski, veamos qué opina respecto de este nuevo escenario. La gente que puede viajar al exterior, que puede tal vez todos los años hace un viaje a Europa o a Miami y este año no lo hizo, van a tratar de hacerlo, pero eso es un porcentaje muy pequeño de la sociedad, eso es la punta de la pirámide a nivel socioeconómico. Creo que en todo lo que es clase media alta y clase media media, va a ser turismo local en distintos lugares, en algunos lugares más de exploración. Hay mucha gente en distintas entrevistas que hicimos
que tal vez conocía Europa y no conocía otros lugares de nuestro país, que son muy interesantes y donde vienen justamente mucha gente de Europa, que se sorprenden, que no conocían Calafate, o que no conocían el Chalteno, que no conocían Salta o Jujuy. Bueno, todos este tipo de viajes tal vez reemplacen esos viajes que pensaban hacerse al exterior. Entonces, creo que va a ser un buen verano para el turismo en la Argentina, y no va a ser tan fácil para los argentinos viajar al exterior. Una de las palabras más importantes que surgió en todo este tiempo fue la empatía. La empatía de las marcas para poder ponerse en lugar de lo que está pasando a la gente y cuáles son sus verdaderas necesidades y deseos. Y el deseo de viajar es muy importante, y sobre todo en este momento donde también medimos temas relacionados con la salud mental. La gente estuvo con más ansiedad, con más insomnio, muy preocupados por el desempleo, por los vaivenes económicos, y se necesita esta posibilidad de válvula de escape que nos da el turismo. Entonces, desde las marcas, poder acompañar o con promociones, o con sorteos, o con directamente esta posibilidad de personalizar y dar distintas opciones. Pero esto pasa con el turismo y pasa con todos los consumos. Vamos a tener que tener muy bien conocida la base de toda la pirámide de nivel socioeconómico, desde la base hasta la punta, entender cuáles son las posibilidades de cada uno de estos estratos y qué se les puede ofrecer teniendo en cuenta estos ejes de los que vinimos hablando. Bueno, mencionaba Mariela algunas amenazas, también incluso algunas oportunidades que después vamos a profundizar, pero hay algo muy concreto. Aquí lo que más cerca tenemos y lo que vivimos tiene que ver con el Hub Córdoba, ¿no? Imagínate, el Hub Córdoba venía trabajando, o viene trabajando prácticamente el 15% de lo que lo hacía en el pico de 2019, cuando teníamos aproximadamente más de 200 frecuencias semanales, conexiones a 17 destinos. Eso recién se empieza a despertar. Y quiero aprovechar que está Lorena aquí, porque Mariela decía, hay una buena oportunidad para el turismo interno, pero también el turismo internacional está reaccionando. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que están viendo en la demanda desde aquí, desde Córdoba, desde el interior del país también, porque vos manejás para todo el interior lo de Copa? Mira, concretamente yo te puedo hablar, nosotros acabamos de lanzar hace unos días los vuelos de Copa desde Córdoba y de Mendoza, y en menos de una semana se llenaron los vuelos de noviembre y diciembre, ¿sí? Eso es un termómetro de que hay una demanda contenida muy importante. Y si nos vamos un poquito más allá, no solo de Argentina, como compañía con alcance en toda América, estamos viendo un fenómeno que está superando todos los pronósticos que había, ¿no? El pronóstico era una recuperación muy lenta, una economía que quedaba resentida post pandemia en todo el mundo, no solamente en Argentina, no solamente en América, y una demanda que se iba a recuperar lentamente, algunos segmentos más rápidos que otros, obviamente el corporativo al final, el recreativo por todos los motivos que expuso Mariela más rápido, pero nos está sorprendiendo el ritmo de la aceleración de la demanda, ¿sí? En Argentina, bueno, es muy reciente la apertura de los vuelos, pero te puedo dar este dato concreto que te acabo de mencionar, y en Buenos Aires tenemos más frecuencias y también los vuelos están llenos, ¿sí? Entonces, están superando todos los pronósticos que teníamos, la demanda, la necesidad de viajar. Obviamente que estamos hablando de viajes recreativos por el momento, ¿sí? Y todavía, y hay que tener en cuenta también, y quizás esto va a impactar también en la hotelería, a partir de noviembre empezamos a recibir extranjeros. Eso también ayuda a la carga y al equilibrio de los vuelos, ¿no? Pero... Bien. Aprovecho para ir también con Diego García, para enlazar también con el sector, ¿no? Una de las cosas que recién manifestaba Mariela Mosiulski tiene que ver con cómo las marcas, las compañías acompañan a los clientes. Hemos venido hablando respecto de todo lo que ha sido la política de gestionar la reprogramación de viajes, pero en el medio empiezan a suceder demandas de nuevos viajes. ¿Cuál es la mirada que están teniendo desde Jurca, Diego? Mira, nosotros lo que vemos, como decía recién Lorena, el impacto que tuvo Argentina fue por el problema de cupos de los vuelos y restricciones que fueron más, digamos, que se levantaron de manera más lenta que en el resto de la región. Por eso hoy Argentina está en la situación que está, de una recuperación al mes de septiembre. Por ejemplo, septiembre del 2020 contra septiembre del 2019, solamente tuvimos una recuperación de un poquito más del 9% de los pasajeros internacionales.
Y eso no estaba dado porque no había demanda, sino porque no podían entrar turistas y porque solamente nos dieron un cupo limitado de asientos a todas las aerolíneas. Como dice Lorena ahora que se empieza a tener menos restricciones, más aprobación de vuelos, empieza a entrar en el mes de octubre pasajeros de países limítrofes, o sea, turistas de países limítrofes pueden volar a Argentina, y a partir del mes de noviembre, pasajeros de todo el mundo, eso va a hacer que esa recuperación que empezó, no fue más del 9%, un poquito más del 9% en el mes de septiembre, entendemos que ya octubre prácticamente se debería duplicar esa cantidad de pasajeros que se movieron en avión hacia el país, y ya para noviembre tener números más del doble de lo que tuvimos en el mes de septiembre. Queda claro. Lo otro que decía, sí, perdón. Sí. No, déjame ahí intercambiar también con Aldo Elías, porque recién mencionábamos este tema de cómo acompañar, ¿sí? Los hoteles han atravesado también una etapa muy, pero muy crítica, y ahora tienen, los que pudieron sobrevivir, reacomodar estructuras, ¿sí? En este proceso de adaptación, y cómo es que van a acompañar aquí. Por un lado, sobre todo en el turismo interno, la necesidad de poder desplazarse en bolsillos o en un poder adquisitivo que está muy dañado, Aldo. Mirá, creo que la situación hoy está planteada dentro de la Argentina con un horizonte promisorio, sobre todo para 25 o 30 o 35 destinos que desde la temporada de verano, desde que se abrió la actividad turística nuevamente, han podido reposicionarse fuertemente, mientras que el resto de los destinos están un poco más complicados, especialmente porque hasta el 1 de noviembre el turismo del exterior está prohibido y de alguna manera los congresos y exposiciones y el turismo corporativo, o sea, los viajes de negocios, están en su mínima expresión. En el caso de congresos y exposiciones han vuelto a operar en los últimos días, pero como escuchábamos recién, la realidad es que hay un proceso de tiempo desde que se habilita la actividad hasta que se consolida efectivamente en hechos concretos que nunca es menor a los 3 o 4 meses, diría. Uh-huh. Así que el escenario por ahora está complicado. Tenemos muy buenas perspectivas para la temporada de verano, sobre todo para los destinos de naturaleza, y esperemos que la apertura de fronteras y el aumento parcial o paulatino en las frecuencias de vuelos permita que la actividad se reacomode y permita de esta manera que la hotelería pueda empezar a salir un poco de esta situación crítica en la que está actualmente. Queda claro, ese famoso proceso de transición, ¿no? que siempre es tan complejo. Y quiero cerrar con Juan aquí. Recién escuchábamos, antes de que arrancáramos el panel, experiencias de viaje de todas las restricciones, ¿no? De todas las regulaciones cruzadas. En un país es una cosa, en otro país es otra. ¿Cómo crees, Juan, que la demanda va a reaccionar en ese periodo de adaptación? ¿Qué proceso de paciencia eventualmente tenemos que tener como viajeros, como turistas, para poder disfrutar de esto que queremos hacer, que es viajar, ¿no? Sí, bueno, sería importante que organizaciones como la Organización Mundial del Turismo diera pautas de cómo deberían ser, por ejemplo, los certificados, para que uno no encuentre sorpresas en el aeropuerto, ¿no? Porque, bueno, uno por ahí cree que tiene todo y llegas al aeropuerto y te encontrás con una sorpresa desagradable y sin tiempo para resolver el problema. O sea, eso sería para mí el inicio de algo importante, ¿no? Que ya sea el gobierno, por ejemplo, que fije pautas para todo el país, o la Organización Mundial de Turismo, que fije pautas para todo el mundo, de cómo debieran ser los protocolos, los certificados, etcétera, etcétera. Porque
hasta ahora lo que se ha visto es que cada uno hace lo que le parece o lo que cree más conveniente, lo cual es difícil de saber, porque bueno, en un lado te dicen que puede ser digital, en otro lado tiene que ser impreso. Entonces vos imaginate, vos estás en el exterior, haces la declaración jurada digital, crees que alcanza, pero resulta que llega al aeropuerto y dice, no, tiene que estar impresa. ¿Y a dónde le imprimo ahora? O sea, es un tema, ¿no? Ahora han resuelto un tema Argentina que antes era un problema, porque antes, por ejemplo, los laboratorios del exterior te mandaban los test en un formato y el gobierno argentino lo pedía en otro formato, entonces tenías que tener cómo convertir JPG en PDF, ¿no es cierto? Bueno, antes tenías que saber hacerlo, y si no sabías hacerlo, no podías llenar la declaración jurada, y sin la declaración jurada no te embarcan. O sea, son todos pequeños detalles que parecen no insignificantes, pero a la hora de la verdad te traban el viaje y no te dejan embarcar. Seguro que sí, y además porque tiene que ver con toda la experiencia del viaje per se. Antes de avanzar y de meternos en el último disparador, quiero que escuches lo que nos empiezan a contar los influencers de turismo, esta especie de viajeros profesionales que son muy seguidos en redes sociales y que orientan justamente los consumos alrededor de este servicio. Escucha. Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Agustina López, periodista de viaje, y tengo mi cuenta Pasaje en Mano. Y me preguntaban, ¿qué cambió? Bueno, yo creo que cambió que los viajes hoy se organizan mucho más que antes, que nada se puede dejar librado al azar, que el viajero está mucho más informado que antes porque cada destino tiene sus requisitos, entonces uno necesita estar 100% informado del destino al que va. Se eligen viajes en naturaleza más que en ciudades. Después creo que está cambiando una forma de compra mucho más, que el viajero busca la cancelación flexible, pero también lo más importante de todo es que cambiamos nosotros y aprendimos a descubrir los lugares increíbles que tenemos cerca. Yo les estoy hablando desde el Calafate. Yo no había venido nunca al Calafate en mis 31 años de vida y lo conocí en 2021 porque nos llevó más a conocer a nuestra Argentina, al turismo nacional. Mi nombre es Flor Jiménez, pero todos me conocen como Floxy. Tengo más de 20 años de carrera en la industria aeronáutica, pero actualmente me dedico 100% a la creación de contenidos digitales en mis redes sociales y en mi blog El Mundo de Floxy. A mi entender, la forma de viajar cambió el último año. La gente está eligiendo otras opciones, quizás más cercanas a su hogar, no viajar tan lejos, quizás agarrar el auto, cosa que antes no hacía, hacer road trips o mini escapadas más simples, con contacto con la naturaleza. Mucha gente estuvo en ciudades encerrados y aprecia mucho lo que es un árbol, un río, entonces creo que el contacto con la naturaleza es prioridad hoy en día. Y también la búsqueda de experiencias únicas, no tan masivas, sino más personalizadas, donde uno pueda disfrutar y conectarse con el lugar, el paisaje, y no necesariamente viva como el turismo de antes, que era masivo, en grupos grandes. Creo que todo el mundo está buscando una experiencia realmente placentera, donde puedes disfrutar una buena comida, un buen vino, en un lindo paisaje o una experiencia única. Creo que esa es la tendencia. Bien, esa es la tendencia, pero nosotros ahora nos vamos a quedar a ensayar un cierre. El último disparador lo vamos a construir nosotros, ¿sí? Y los quiero invitar aquí al panel presencial y al panel híbrido, que lo hagamos bien concreto, con una idea de cada uno de ustedes, que ancle en las oportunidades. ¿A dónde están las oportunidades? Empiezo con vos, Lorena. Me tocó a mí. Sí. Bien, no, a ver, bien concreto. Yo creo que para reconstruir este turismo que está afectado, impactado, la conectividad es clave. Conectividad doméstica, conectividad internacional y la previsibilidad de esta conectividad. Creo que a partir de ahí se puede construir, y la conectividad es desarrollo económico, no solamente turístico. Sí, impacta en toda la cadena de valor de todos los actores involucrados alrededor de un vuelo, alrededor de una conectividad. No son solamente viajeros que van a hacer turismo, son negocios que se desarrollan en ambas puntas. Entonces, para mí, la clave está en la conectividad federal, no solamente de Buenos Aires. Bien concreto. Quiero sumar a Diego García para este último bloque con idea concreta acerca de oportunidades que tenemos. Diego. Mira, en cuanto a oportunidades en nuestro país, armar una mesa de diálogo, gobierno y el sector
¿no? No solo hablo de líneas aéreas, hablo de hotelería, hablo de turoperadores, agencias, porque la verdad que no la tuvimos y eso hizo que se lentifique y que el proceso de recuperación sea mucho más lento y mucho más burocrático de lo que necesitaba la industria. Así que creo que la oportunidad está ahí, en el diálogo, para poder hacer de Argentina un destino que sea preferido no solo para el turista interno, sino también para el turista internacional. Clarísimo. Aldo, también te pido, bien concreto, ¿dónde estás observando oportunidades? Yo creo que Argentina tiene una oportunidad única y para esto es fundamental posicionar al turismo como política de Estado. Me parece que esa mesa a la que hacía referencia Diego está ampliada a todo el Gabinete Nacional. Creo que el turismo es la actividad económica más transversal de todas las actividades económicas y es necesario que empecemos a trabajar en conjunto, Ministerio de Transporte, Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente. Y a partir de esa interacción entre el sector público y el sector privado, y por supuesto el sector académico también, se van a generar las oportunidades para que un país que tiene todo el potencial para desarrollar una actividad turística como los grandes referentes del turismo mundial, como es España, como es Portugal, como es Francia, como es Estados Unidos, como es Grecia. Argentina tiene todo ese potencial y realmente creo que la oportunidad es esta. Perfecto. Juan, cierro con vos. Desde tu punto de mira, desde ese balcón que tenés como operador mayorista, ¿dónde vemos las oportunidades? La sociedad argentina es una de las más abiertas del mundo para recibir extranjeros. O sea, yo siempre lo he notado, yo trabajé desde muy joven en organizaciones de intercambio y eso era lo que más nos hacían notar los extranjeros cuando venían acá, qué abierta que era la sociedad argentina, cómo los integraban inmediatamente para formar parte de todo, de la diversión, de la socialización, etc. O sea, ese capital que tenemos nosotros debemos explotarlo al máximo para aprovechar y sumarlo a las riquezas naturales que tenemos, a la situación económica que es muy favorable hoy para los extranjeros, para que vengan a gastar acá. Yo creo que juntando todo eso podemos atraer a muchísimos turistas del exterior y eso obviamente va a generar un impacto económico muy importante. Perfecto. Bueno, la verdad es que ha sido muy enriquecedor el diálogo. Antes de cerrar les quiero agradecer, Lorena, gracias por acompañarnos y por responder a esta convocatoria. Gracias a ustedes. Juan, obviamente también. Ha sido un gusto. Y a quienes nos han acompañado de manera remota vía Zoom, Diego García, Aldo, muchísimas gracias por haber formado parte de este panel. Gracias a ustedes. Gracias. Buenísimo. Bueno, de nuestra parte, simplemente advertir de que si hay una industria que se ha adaptado de una manera elocuente a todo lo que ha venido ocurriendo, es esta, ¿no? La industria del turismo. Y que, de acuerdo a lo que venimos haciendo, lo seguirá haciendo, detectando esto justamente de lo que habíamos planteado. Amenazas, pero no quedarse con eso, sino ver allí detrás las oportunidades que están para la Argentina y también para el interior del país. Bueno, desde nuestra parte les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este segundo panel del ciclo Voces que Suman, un ciclo que va a seguir. Dentro de poco nos vamos a volver a encontrar con un nuevo tema que va a ser repensar la salud. Si hay un tema, ¿no?, tan grande de que nos ha pasado en el último tiempo, es la dimensión que ha tomado la salud dentro de nuestra escala de valores, ¿no?, o dentro de nuestras prioridades. No es que no existiera, ¿sí? Existía, pero hoy tiene una dimensión mucho mayor y que conecta con un montón de otras cosas, entre ellas, por ejemplo, la calidad de vida. Les agradecemos que hayan estado allí en la plataforma de La Voz del Interior, en los Andes de Mendoza y en Vía País. Nos vamos a volver a encontrar dentro de poco. Chao, gracias.